En el instante en que mi hija levantó su copa y me llamó la fracasada, el salón entero contuvo el aliento. Se llama Marisela Valdés y siempre ha sabido cómo captar todas las miradas. Sonrió al hablar. De esa sonrisa que se ve en fotos y ascensos, no en familia. Solo quiero agradecerles a todos, dijo, con la voz ligera, ensayada, especialmente por apoyar a los que en esta familia sí salieron adelante. Sus ojos se posaron en mí, y por perdonar a los que no. La palabra cayó limpia y filosa. Fracasada. La historia que van a escuchar es una obra de ficción creada por el equipo del canal Dolor Silente, basada en situaciones reales para transmitir lecciones sobre familia, emociones y valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Yo soy Efigenia Valdés, de 71 años. He sido esposa por casi 5 décadas, madre por más de 4. Y aparentemente, según mi hija, un cuento con moraleja que se cuenta entre los antojitos y el vino. Nadie rió. Nadie la corrigió. Los platos se quedaron quietos. Las charlas se murieron a medio camino. Sentí cada par de ojos deslizarse hacia mí y luego apartarse, como si la vergüenza se pegara. No me defendí. No hacía falta. La vergüenza nunca ha sido mi cruz. El silencio. Sí, Marisela siguió hablando, llenando el aire con elogios para ella misma, su carrera, sus planes a futuro. Cada frase se apoyaba en la idea de que todo en su vida era firme, seguro, ya suyo, incluyéndome a mí. Entonces, debajo de la mesa, Celso me tomó la mano. El apretón de mi esposo no fue suave, fue firme, deliberado. Se inclinó lo suficiente para que solo yo lo oyera. Todavía no lo sabe, dijo en voz baja. Volteé la cabeza apenas para ver su rostro, tranquilo, concentrado, sin sorpresa, sin enojo, seguro. Miré de nuevo a Marisela, aún radiante bajo las luces, sin notar que algo había cambiado. Hablaba como si la noche fuera suya, como si esta cena fuera una coronación en vez de lo que se estaba convirtiendo. Algo dentro de mí se asentó. No valor, no rabia, claridad. Me di cuenta entonces de que esta velada no iba de aguantar otro insulto o tragar otro desaire. No iba de enderezarla o suplicar respeto. Esta noche ya había tomado otro rumbo, y mi hija ni idea tenía. No empezaron a llamarme fracasada esa noche. Marisela solo lo dijo en voz alta. Ya había oído la palabra antes, vestida de preocupación, disfrazada de consejo. Tenías tanto potencial, Efigenia. Te fuiste por lo seguro. Podrías haber sido más. Siempre venía de gente que nunca preguntaba qué había yo sacrificado ya. Solía enseñar literatura en una escuela pública chiquita al sur de la Ciudad de México. Amaba ese trabajo. Amaba ver cómo los alumnos descubrían que las palabras podían cambiar la forma en que se entendían a sí mismos. Luego nació Marisela, y después su hermano. Y luego vino el susto del corazón de mi esposo, que ahora todos olvidan. Las horas ya no cuadraban. El seguro no alcanzaba. Alguien tenía que ser práctico. Esa alguien fui yo. Me tomo un respiro, le dije al director. Solo unos años. Esos años se volvieron décadas. Nadie nunca llamó eso un sacrificio. Lo llamaron una elección. Y las elecciones, al parecer, eran más fáciles de juzgar que las circunstancias. En la mesa, Marisela se inclinó hacia su prima y dijo, no en voz baja. Nunca entendí eso de conformarse. Su voz llevaba confianza, no maldad, lo que de alguna forma lo hacía peor. Yo necesitaba más que la rutina diaria. Miré sus manos mientras hablaba. Manicuradas, sin callos, manos que nunca habían preparado lonches al amanecer o cuadrado cuentas a medianoche. Celso me miró a los ojos. No interrumpió. Nunca lo hacía. Sabía que si hablaba ahora, sonaría a defensa. Y defenderse era algo que yo había hecho toda la vida. Marisela siguió con plazos, liderazgo y reconocimientos. Hablaba como si el éxito fuera una línea recta
y el fracaso un defecto personal. Cada frase borraba las horas que yo pasé sosteniendo a la familia mientras los demás escalaban. Cuando hizo una pausa, sentí el peso de sus palabras asentarse donde solía estar mi carrera. Yo había sido confiable, presente, necesaria. De alguna manera, esas cualidades nunca entraban en su definición de valor. Me di cuenta entonces de que el nombre que me pusieron nunca me perteneció a mí. Pertenecía a la historia que ellos necesitaban para que la suya tuviera sentido. Y por primera vez, dejé de cargarlo. Una vez que Marisela se dio cuenta de que nadie la detenía, se metió de lleno. Dejó su copa y sonrió a su tía al otro lado de la mesa. ¿Te acuerdas cuando mamá decía que algún día volvería a enseñar río bajito, como compartiendo un recuerdo inofensivo? Supongo que hay gente que se acomoda donde está. Su tía le devolvió la sonrisa, tensa y rápida. Y luego bajó la vista al plato. Mi cuñado carraspeó y no dijo nada. Mi prima de repente encontró el salero fascinante. Alguien alcanzó su agua y la derramó. Luego se disculpó con Marisela en vez de conmigo. Nadie me miró a los ojos. Marisela lo notó. Lo vi en cómo enderezó los hombros, en cómo su voz se volvió más segura. El silencio, para ella, sonaba a permiso. Yo creo en el impulso. Siguió. Si dejas de avanzar, te quedas atrás. Así es la vida. Se encogió de hombros y agregó. Lo aprendí de chiquita. Pensé en las noches que me desvelé cuadrando cuentas mientras ella dormía en el pasillo. Pensé en las mañanas que la llevaba a la escuela antes del alba para que pudiera ir a programas que yo nunca hubiera podido pagar de otra forma. Celso se movió a mi lado. Su mandíbula se tensó, pero se quedó callado. Estaba observando el salón, no a Marisela. Verónica Hidalgo, mi amiga de toda la vida, estaba sentada 2 lugares más allá. Me miró una vez, lo suficiente para que supiera que entendía, y luego bajó la vista. Hasta su silencio dolía. Me decía cuán sola estaba dispuesta a ser hecha. Marisela golpeó su tenedor contra el plato. No quiero ser dura, dijo, que era como sabía que quería hacer exactamente eso. Pero fingir que las elecciones no tienen consecuencias no ayuda a nadie. Unos cuantos asintieron. No de acuerdo, de alivio. Alivio de que la atención no estuviera en ellos. Fue entonces cuando se asentó en su lugar. Esto no era un comentario descuidado. No era el vino soltándole la lengua. Las pausas eran calculadas. Las miradas ensayadas. Sabía quién se quedaría callado. Sabía quién no la desafiaría. Había elegido este momento porque creía que era seguro. Seguro para reducirme. Seguro para renombrarme. Doblé mis manos en mi regazo y sentí el pulgar de Celso presionar una vez contra mi nudillo, firme y deliberado. Entendí entonces que el silencio alrededor de la mesa no era accidental. Era complicidad. Marisela hablaba como la gente que cree que el final ya está escrito. Se recargó en su silla y dijo, «Es curioso cómo salen las cosas». Sus ojos se movieron brevemente hacia mí. Luego se apartaron. Planeas lo suficiente y al final todo encaja, sobre todo cuando tienes paciencia, respondió su prima. Marisela sonrió. Exacto. Sabía qué quería decir. Había sido paciente conmigo por años, paciente mientras esperaba firmas, garantías, la transferencia callada de cosas que ya consideraba suyas. La casa es una carga a tu edad, me había dicho, meses antes, parada en mi cocina con una carpeta bajo el brazo. El mantenimiento solo ya agota. Déjame manejarlo yo. Recordé tocar el borde de esa carpeta, sentir el peso de los papeles adentro. Los veo después, le había dicho. No le había gustado eso. En la mesa ahora, levantó su copa de nuevo. Esta vez hacia su tío. Es lindo saber que el futuro está resuelto, dijo, sin sorpresas, sin cabos sueltos. Celso me miró. No necesitaba hablar. Los dos sabíamos qué cabos creía ella que ya estaban atados. Marisela siguió. Ya empecé a planear adelante. Es responsable. Hizo una pausa y agregó.
Casual. Mamá está de acuerdo. Sabe que es hora de simplificar. Simplificar. Esa era su palabra para tomar el control. Dejé mi servilleta despacio. No recuerdo haber estado de acuerdo con eso, dije. Se volvió hacia mí, sorprendida. Luego se recuperó rápido. Dijiste que confiabas en mí. Respondió, es lo mismo. Varios asintieron, como si la confianza fuera una firma y el silencio un contrato. La mano de Celso se apretó brevemente en mi rodilla, anclándome. Él había visto los correos, los mensajes de seguimiento, los recordatorios disfrazados de preocupación. Sabía exactamente cuánto creía Marisela que ya poseía. Creía que la casa ya no era mía. Creía que las cuentas eran compartidas solo de nombre. Creía que el futuro había sido cedido en silencio, con cortesía, sin resistencia. La miré entonces, realmente la miré, y entendí la forma de su confianza. Estaba construida en suposiciones, no en hechos, en presión confundida con consentimiento. Marisela levantó su copa de nuevo, satisfecha, sin notar cuán frágil era su certeza en verdad, y por primera vez vi la palanca que creía tener. Era todo lo que tenía. Celso me había advertido sobre este momento mucho antes de que Marisela levantara su copa. No firmes nada cuando sientas prisa, me había dicho, parado en el mostrador de la cocina mientras yo hojeaba papeles que no entendía del todo. Y no dejes que nadie te convenza de que el silencio cuenta como sí. Yo había sonreído entonces, más cansada que dudosa. Es mi hija, le dije. No me lastimaría. No había discutido. Nunca lo hacía cuando yo hablaba desde la esperanza en vez de la evidencia. Solo había recogido los documentos, los metió en una carpeta y los puso en la caja fuerte. Los dejamos intactos, dijo, por si acaso. Hubo otros momentos también. Marisela reenviando correos y pidiéndome que confirmara cosas que no había aceptado. Marisela llamando tarde en la noche, con la voz tensa de urgencia. Solo necesito que confíes en mí, mamá. Y cada vez elegí la paz sobre el enfrentamiento, el retraso sobre el rechazo, el silencio sobre la claridad. Era más fácil protegerla que corregirla. Verónica Hidalgo había intentado decirme lo contrario. Estábamos sentadas en su sala meses atrás cuando dijo, suave pero firme: el silencio les enseña a la gente que pueden salirse con la suya. Yo había reído entonces, incómoda. Solo estoy manteniendo la calma en la familia. Verónica negó con la cabeza. Le estás enseñando que la presión funciona. En la mesa ahora, sentí el peso de cada momento que dejé pasar, cada oportunidad que tuve de detener a Marisela antes de que la confianza se volviera derecho. Vi cómo mi contención había sido reescrita como debilidad. Marisela estaba hablando de nuevo, delineando planes que asumían mi obediencia. Todo está manejado, dijo. Solo esperamos el momento. Celso se inclinó hacia mí. Su voz baja. No tiene que ir más lejos, dijo. Pero si va, estamos listos. Miré las caras alrededor de la mesa, familiares, expectantes, cómodas en su creencia de que nada cambiaba nunca. Doblé mis manos y sentí algo firme asentarse en mi pecho. No enojo. Resolución. Había pasado años protegiendo a mi hija de las consecuencias, creyendo que el amor significaba absorber el golpe yo misma. Esta noche, eso terminaba. Por primera vez, no me preparaba para aguantar lo que viniera. Me preparaba para detenerlo. Marisela no notó el cambio al principio. Aún estaba disfrutando el sonido de su propia certeza. Las cosas se mueven rápido en mi mundo, dijo, girando su copa despacio. Si no te mantienes relevante, te dejan atrás. Sonrió en mi dirección, lo suficientemente cortés para pasar por preocupación. Así es nomás. La miré a los ojos y no dije nada. El silencio siempre la ponía nerviosa. Lo llenaba rápido, claro. No todos necesitan ambición, agregó. Algunos están contentos siendo, de fondo, unas risitas suaves siguieron, no crueles, cautelosas. Entonces cruzó la línea.
Ya hablé con un contratista sobre la casa, dijo, echando un vistazo a su teléfono. Será más fácil una vez que todo esté transferido oficialmente. Menos decisiones que te preocupen. Las palabras se asentaron pesadas entre nosotras. Celso se movió en su asiento. Sentí su rodilla presionar ligeramente contra la mía. Una pregunta sin palabras. Asentí una vez. No recuerdo haber estado de acuerdo con eso, dije, mi voz pareja. Marisela agitó la mano. Lo platicamos. Dijiste que estabas cansada. Dijiste que confiabas en mí. Su tono se endureció lo justo para sonar final. Ya no necesitas manejar nada. Lo creía, completamente. Celso se inclinó más cerca, su boca cerca de mi oído. Ahora, murmuró. Levanté la mano ligeramente y atrapé la atención del mesero mientras se acercaba con el menú de postres. Nos da un momento, dije. Todavía no estamos listos. El mesero asintió y se alejó. Marisela frunció el ceño. ¿Por qué esperar?, dijo. Esto se supone que es una celebración. Lo es, respondí. Me sentía calmada de una forma que me sorprendió. Solo que no del tipo que esperabas. Me estudió el rostro, buscando vacilación. No la encontró. Su sonrisa titubeó. Alrededor nuestro, las charlas se ralentizaron. Sillas se movieron. La gente sintió algo, pero no podía nombrarlo. Celso se recargó, compuesto, sus manos dobladas prolijamente frente a él. Todo lo que necesitaba ya estaba en marcha. Marisela miró su teléfono de nuevo, luego a mí. Su confianza se agrietó. Solo un poco. Por primera vez esa noche, no habló de inmediato. Y en esa pausa, supe que ella también lo sentía. Lo que fuera que pensara que ya había ganado, estaba a punto de serle quitado de las manos. Metí la mano en mi bolsa y saqué el sobre antes de que nadie pudiera detenerme. No fue dramático, sin voz alta, sin manos temblorosas. Lo puse en el centro de la mesa y lo deslicé hacia adelante hasta que descansó frente a la copa de Marisela. ¿Qué es eso?, preguntó, ya sonriendo. Copias, dije. Para aclarar, rió una vez, aguda y despectiva, y lo abrió con 2 dedos. Mamá, esto es innecesario. La sonrisa se desvaneció al voltear la primera página. Su risa se detuvo por completo en la segunda. Celso se inclinó adelante entonces, su voz calmada, casi conversacional. La escritura de la casa sigue solo a nombre de Efigenia. Nunca se transfirió. Marisela levantó la vista, confundida. Eso no es posible. Hablé bajito. Nunca lo firmé. Volteó las páginas más rápido ahora. Esto dice que las cuentas están congeladas. Lo congelaron esta tarde, dijo Celso. Después de que el banco confirmó accesos no autorizados repetidos, el rostro de Marisela se tensó. Es un error. Celso deslizó su teléfono por la mesa. Revisa tu correo. Dudó, luego lo tomó. Sus dedos se movieron rápido. 1 vez, 2. Su aliento se atoró. Esa firma, siguió Celso, golpeando el documento final. Fue marcada como falsificada. El reporte se presentó antes de la cena. La mesa se quedó inmóvil. Alguien se paró en silencio y se excusó. Otro siguió. Nadie dijo el nombre de Marisela. Nadie la miró. Me miró ahora, incredulidad agrietándose en pánico. «Estás haciendo esto para avergonzarme», dijo. Negué con la cabeza. «Estoy corrigiendo un malentendido». Su voz subió. «Me dejaste creer. Te dejé asumir», dije. «Hay diferencia». Abrió la boca de nuevo. Luego la cerró. No quedaba nada en que apoyarse. Nadie intervino. Nadie la defendió. Celso recogió los papeles restantes y los metió de vuelta en el sobre. «Aquí terminamos», dijo. Me paré y abotoné mi abrigo. No fracasé. Dije, finalmente encontrando sus ojos, solo dejé de protegerte de la verdad. Nos fuimos mientras ella aún estaba sentada ahí, rodeada de sillas vacías y mensajes no leídos, sosteniendo un sobre que contenía todo lo que pensaba que ya poseía y nada que pudiera conservar. Nadie alzó la voz después de que nos paramos. Nadie nos persiguió. La noche no estalló como Marisela probablemente esperaba.
se diluyó. Mi cuñado recogió su abrigo sin mirar a nadie. Mi prima murmuró algo sobre una mañana temprana y dejó su servilleta doblada en la mesa. Verónica dudó. Luego tocó mi brazo brevemente al pasar. «Lo siento», dijo, apenas más alto que un suspiro. No era una disculpa por esa noche. Era por todas las veces anteriores. Marisela se quedó sentada, su teléfono iluminándose y apagándose en su mano. Miró alrededor como esperando que alguien dijera que esto había ido demasiado lejos, que yo había malentendido, que merecía una explicación. Nadie lo hizo. Celso le hizo una seña al mesero mientras nos alejábamos. «Por favor, ponga el resto en una cuenta», dijo, asintiendo hacia la mesa. No dijo de quién. Sentí un destello de culpa. Luego lo dejé pasar. La responsabilidad tiene forma de encontrar a su dueño legítimo, detrás nuestro. Marisela llamó mi nombre, no agudo, no cruel, solo una vez. Sonó más pequeño de lo que nunca lo había oído. No me volteé. Sabía que si lo hacía, vería miedo en vez de certeza, y eso me jalaría de vuelta al viejo patrón. Celso abrió la puerta y la sostuvo para mí, afuera. No apresuró el paso. Nunca apresuraba. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí», dije, sorprendida de encontrar que era verdad. Caminamos unos pasos antes de oír sillas raspar adentro. El sonido de gente reacomodándose ahora que el centro se había colapsado. Marisela ya no era el eje. Era un estorbo. En el carro, mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de Marisela, ya borrado cuando lo miré. Luego otro. Luego nada. Celso encendió el motor. «Vamos a hablar de esto», dijo bajito. «Lo sé», respondí. «Lo que no van a hacer», agregó, «es ponerlo de vuelta como estaba». Mientras nos alejábamos, me di cuenta de que la ausencia de ruido detrás nuestro no era vacío. Era consecuencia, asentándose en su lugar sin necesitar testigos. Y por primera vez no sentí la urgencia de llenarlo. Las consecuencias no llegaron con titulares ni voces altas. Llegaron en sobres, marcas de tiempo y confirmaciones calladas. Celso manejó la mayoría sin involucrarme. Tomaba llamadas por la mañana y las devolvía antes del almuerzo. El banco confirmó el congelamiento, dijo una vez, dejando su teléfono. «Están revisando todo lo que tocó. Otro día». El abogado presentó el reporte. «Seguirán el procedimiento». Procedimiento. Sonaba sin sangre, casi amable. Marisela intentó contactarme de todos modos. El primer mensaje llegó la mañana después de la cena. «Necesitamos platicar», no contesté. El segundo llegó esa tarde, más largo, más enojado. «Me humillaste». Aún no contesté. Para el tercer día, los mensajes se acortaron. «Mamá». Luego nada. Verónica llamó una vez. «Está diciendo por ahí que exageraste», dijo con cuidado. «Que malentendiste». «No malentendí», respondí. «Entendí muy claro». Verónica se quedó callada un momento. «¿Quieres que diga algo?» «No», dije. «Déjalo así». Esa era la diferencia que estaba aprendiendo a sostener. El castigo demanda reacción. Los límites no. No me interesaba ver a Marisela perder pie. Me interesaba salir de su alcance. Una tarde, Celso sacó la carpeta de la caja fuerte y la puso en la mesa entre nosotros. «No tienes que verla», dijo. «Quiero», respondí. La hojeé despacio. Escrituras, estados de cuenta, fechas que contaban una historia que había evitado leer por años. No traición exactamente, suposición, presión. Una hija que creía que el acceso era derecho y el silencio aprobación. Celso me observó de cerca. «¿Cómo te sientes?». Busqué la palabra y no encontré triunfo. Encontré algo más firme. «Terminada», dije, asintió. «Así se sienten los límites cuando aguantan». Más tarde esa semana, pasé el nombre de Marisela en mi teléfono sin detenerme. No porque fuera fuerte, porque ya había terminado de negociar mi dignidad. Entendí entonces que el control es caro. Cuesta confianza, conexión y al final, palanca. Soltarlo se sentía más ligero que ganar nunca lo había hecho. La paz no llegó de golpe.
se asentó en pedazos, cada uno ganado por no Shen Shou volver atrás, y la dejé. La casa estaba en silencio cuando abrí la puerta, del mismo modo que lo había estado por años. Ese silencio me pertenecía ahora de una forma que no antes. Dejé mis llaves y apoyé la mano en la mesa de la entrada, anclándome en la simple verdad de que las paredes, los pisos, los recuerdos seguían siendo míos. Nada me había sido quitado. Algo me había sido devuelto. Celso colgó su abrigo y me observó con cuidado. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Y esta vez, las palabras no se sintieron como ensayo. En las semanas siguientes, oí cosas de segunda mano. Invitaciones salían sin el nombre de Marisela. Cumpleaños se volvían más chiquitos. Cenas se reacomodaban naturalmente, sin anuncio ni confrontación. La gente no elegía lados, elegía paz. Marisela lo notó. Dejó de llamar una tarde. Verónica pasó con café y dijo: «Ahora están siendo cuidadosos. ¿Todos?» «Deben serlo», respondí, no con amargura, con claridad. Esa noche, Celso y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde años atrás casi firmo más que propiedad. «Necesito decir esto», le dije. «Yo ayudé a crear lo que se volvió». No discutió, tomó mi mano. «Intentaste amar sin límites», dijo. «Eso no es un crimen. Es aprendizaje inconcluso nomás». Esa fue la lección que llevé adelante. El amor sin fronteras les enseña a las personas equivocadas las cosas equivocadas. El silencio no es bondad cuando permite que el daño crezca. Y la dignidad no requiere público. Si alguna vez te has quedado callado para mantener la paz, o confundido, aguantar con fuerza. Espero que esta historia te recuerde que los límites no son castigo, son protección. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es dejar de explicarte. Si esta historia te tocó, tómate un momento para darle like, dejar un comentario o suscribirte. Tu apoyo ayuda a que historias como esta lleguen a quienes más las necesitan. Antes de dormir, Celso apagó las luces y dijo suave: «Te llevaste más a casa que una casa esta noche». «Lo sé», dije, sintiendo la calma asentarse. Me llevé de vuelta a mí misma, y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió suficiente.